Bendiciones. Estamos cerca de terminar el año litúrgico y aún resonando el grito de Cristo Rey, pues meditamos un poco sobre lo que es el verdadero significado y el verdadero sentido del reinado de Dios, del reinado de Cristo en nuestras vidas y del reinado de su gracia en todo lo que hagamos. Es necesario entender y sobre todo valorar que hoy pues el mensaje evangélico nos enseña y nos pone a reflexionar sobre dónde está verdaderamente nuestra confianza, cuál es el centro o el punto donde yo pongo todo lo que con toda mi fe y qué es lo que rige mi vida en relación al sentido de pertenencia a Cristo. Y pone el contexto de Lucas en las personas que veían el templo de Jerusalén tan lindo, tan bien adornado, tan majestuoso, y pues se gloriaban de poder verlo, y Jesús les enseña y les dice que pues a veces sobre ese templo tan majestuoso no va a quedar piedra sobre piedra. Y es que esta experiencia de entender esto nos debe de llevar a entender que pues nosotros a veces colocamos nuestra fe en estructuras, en circunstancias o incluso en personas y que a veces nos pueden fallar. Y el fallarnos en esas instancias muchas veces es perder completamente nuestra fe y alejarnos de Cristo porque una persona que pues sí, pues en teoría estaba para servirle, una persona que estaba para dar testimonio y pues se equivocó. Pero lo cierto es que mientras hayamos puros seres humanos en la iglesia, estas situaciones nunca se nos serán ajenas. El problema ahí es que cuando se dé esa situación que falle, o donde esa persona se equivoque, o donde esa pues grupo pastoral ya dejó de ser lo que era antes y tal vez se alejó de lo que verdaderamente tenía que ser, que era un grupo para dar gloria a Dios, lo grave es que esa situación de fallo me haga a mí alejarme con Cristo o enojarme con Cristo. Eso significa que hemos puesto nuestros ojos en el lugar donde no correspondía o hemos puesto nuestra confianza en el lugar que no correspondía. Debemos comprender ciertamente que la iglesia es santa por Dios y por Cristo que la ha redimido, pero que también mientras estemos ahí metidos tantas personas, pues será también pecadora porque todos fallamos. Pero inclusive Jesús lo pone de manifiesto, porque él dice que va a haber pues dificultades, que va a haber confrontaciones, que va a haber pues terremotos, que va a haber luchas de reino contra reino, dice que va a haber pestes, va a haber hambre, van a haber situaciones difíciles constantemente. Y no se trata de verlo cataclísmicamente en un lenguaje apocalíptico, porque bueno, ya empiezan las conjeturas, y más en esas épocas del año, y más que ahorita con el tema de la pandemia, de que ya se viene el fin del mundo, de que ya viene el final de los tiempos, que Cristo ya viene, que esto lo testimonian, es que esto, o sea, pues evidentemente, pues el Señor ha anunciado esta serie de contradicciones, pero inclusive esas contradicciones que se están dando son contradicciones que se han vivido a lo largo de la historia y que son cosas que tal vez hacen muchas veces que tambalee nuestra fe, pero en este sentido no es únicamente el pensar que porque hay una guerra, porque hay una hambruna, porque hay una peste, pues ya la venida del Señor está cerca. Habrá que seguir orando y esperando. Y bueno, ya vendrá el Adviento para decir Maranatá, o sea, ven Señor Jesús. Pero sí es claro que es necesario pues darnos cuenta de que vendrán momentos de crisis y que seguirán viniendo, no solamente a nivel de iglesia, no solamente a nivel de nuestra sociedad, no solamente en nuestras parroquias, no solamente en nuestros cursos, no solamente en aquel sacerdote que se equivocó, o aquella hermanita que pues que falló, no. Inclusive en nuestra propia vida cotidiana vendrán cosas que enfrentar y donde nuestra fe se verá puesta a prueba. Pero volvemos a lo inicial. ¿Dónde está puesta nuestra fe? De hecho, vean qué interesante cómo dice el mismo Jesús que inclusive podrán venir muchas personas a decir que son Él. Vendrán personas a indicarnos que tal vez muchas de las soluciones
a nuestros problemas estarán en el tarot, estarán en la adivinación, estarán en la fuerza económica, estarán en tantas cosas. Pero al final es la voz de Dios la que habla, es la voz de Dios la que incluso nos puede llevar a situaciones muy difíciles. Pero Él escribe recto en renglones torcidos, o como lo decía San Pablo, el Señor actuará siempre para bien de aquellos que le aman. Por eso es importante que crezcamos en la fe, que maduremos para poder dar testimonio. Un testimonio que inclusive se verá muchas veces confrontado por cosas como esas, de recordarnos todos los fallos que han tenido sacerdotes, obispos, el papa, el coordinador de grupo y demás. Pero yo testimoneo y yo pues justamente anuncio el reino porque sé quién es el que verdaderamente es importante en el reino y que sobre todo que en la gracia de Cristo no hay fallo, no hay equivocación, sino que a través de Cristo pues iremos venciendo todas esas leyendas negras, todas esas situaciones difíciles que podemos enfrentar en nuestra vida cotidiana. Es necesario que anunciemos el Evangelio con la misma entusiasmo y con la misma alegría de los discípulos de Maús que se devuelven a la comunidad. Aquellos que por un momento iban temerosos, claramente, que por un momento iban desilusionados, que pensaron que su esperanza había muerto en el momento que Cristo entregó su alma en la cruz. Pero Cristo les enseña, les demuestra a través de la Eucaristía, que es signo de sacrificio de Él, que Él tenía que pasar por eso, pero que eso era necesario para nuestro bien, incluso al punto de convertir la Eucaristía en un alimento para nuestro espíritu. Pero por eso es importante anunciar el Evangelio para que los demás entiendan que Cristo siempre saldrá victorioso, a pesar de que el mundo ponga tantas trabas, que ponga tantas situaciones. Pero para anunciar ese reino debemos tener una convicción firme que nace de una fe madura, de una fe que es capaz de discernir, que es capaz de, pues en este caso, señalar los errores que se dan, pero también que tiene la suficiente madurez de poder indicar que es cierto que hay que erradicar esas situaciones difíciles de la iglesia, pero que al final la iglesia prevalecerá porque justamente está la fuerza de Cristo en medio de ella, porque Él es su fundador, por ella se entregó y a ella la acompañará hasta el final de los tiempos y por la luz del Espíritu Santo siempre se verá iluminada. Entonces, aprendamos a valorar ese gran regalo que es la iglesia, a entenderla, a entendernos como hermanos, porque todos nos podemos equivocar, pero el que no se equivoca es el que va a la cabeza. Y por más tormentas y por más dificultades que afronten nuestra vida, la gracia de Dios siempre nos fortificará. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él está encima de todo. Él está encima inclusive del más profundo de los males. Él lo venció, Él lo derrotó. Entonces, confiando justamente en ese Señor que es capaz de vencer todo, acerquémonos nosotros a agarrar fuerza de Él y vencer esas situaciones que nos alejan de su amor. Esos momentos de flaqueza, esos momentos de debilidad, que serán normales, claramente. Pero el problema no es sufrirlos, el problema es no acudir a aquel que nos puede ayudar a poder levantarnos y seguir adelante. Bendito sea el Señor que nos cuida y nos ayuda. Y es nuestra misión anunciar que su reino está cerca y que Él desea que todos nos salvemos, que todos le conozcamos, que todos le amamos. Bendiciones en esta jornada y anunciar con alegría el reino del Señor.